Miremoslo a ver. Los dos documentos hablaban prácticamente de lo mismo, la diferencia era que uno se iba por el lado pediátrico y el otro se iba por el lado de los adultos. Llegaban a exponer incluso el mismo caso si los leyeron, había un procedimiento que en el pasado se dejó de hacer, ¿cierto? ¿Cuál era ese procedimiento? ¿O ese estudio? ¿No? Que se dejó de hacer. Diga que decía que en los ACV se realizaban estudios de perfusión, ¿cierto? Pero que la dosis era tan alta que causaba alopecia sexual. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Exacto. Ustedes lo ven y aparecía el pacientico aparece con una franjita aquí porque perdía el cabello. Entonces se dejó de hacer, se implementaron los equipos multidetectores más avanzados. Hoy en día de perfusión ya nuevamente se retomó con los duales y con los controles de fotones y equipos que son de multidetectores mayores de 320 que pueden bajar la dosis, se retomó. ¿Por qué? Porque dan información muy valiosa para el tratamiento de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, dale. Pues esto es lo que, digámoslo acá, tenemos siempre que tener en cuenta los que trabajamos en radiación ionizante. ¿Listo? Tan bajo como sea posible. Razonablemente. No olviden, razonablemente. Alguien ayer me decía, oiga, profe, pero si usted me dice que le baja la cantidad de ruido, si usted baja el miliamperaje o la cantidad de ruido se aumenta, entonces no se ve. Porque está razonablemente de por medio. ¿Sí? O sea, razonablemente quiere decir pues, que no afecte la imagen, pero que sea el beneficio del paciente. ¿Listo? Dale. Entonces ya vimos que el espectro electromagnético, que los rayos X están en 10 a la menos 10 y con eso es lo que nosotros trabajamos. Estamos trabajando con esa franja de ondas electromagnéticas. ¿Listo? Dale. Y la manera de que podemos protegernos depende de lo que vayamos a trabajar. ¿Sí? Si es radiación alfa, si es beta, si es radiación gamma, que es la más rayos X, o si es neutrónica. Todas podemos utilizar una serie de barrera plomada o barrera que impida pasar esos rayos para protegernos o para proteger al paciente. Y depende de esto. Tened en cuenta que uno de los que más llega a incidir son los rayos X. ¿Listo? Los otros prácticamente siguen derecho. ¿Listo? La neutrónica. Dale. Entonces, de esa manera podemos observar que cuando nosotros vamos a generar rayos X, tenemos unos rangos que están variando y que en el momento más alto que el tubo genera esa energía es cuando debemos de utilizarla, ¿sí? Que es muy corto. Pero si utilizamos rangos donde esa energía no está adecuada, pues vamos a irradiar más al paciente. Porque recuerden que uno de los factores que afecta al paciente es el tiempo de exposición. ¿Sí? Dale. Bueno, aquí entonces pues nos está mostrando las diferentes técnicas, ¿sí? Y cómo varían con respecto a lo que les estaba comentando. Bueno, dale. El Comité Internacional de Protección Radiológica, ¿sí? El ISRP, está en los documentos, ¿cierto? Y el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, ¿cierto? Esa también trabaja aquí. Pues el otro, digamos que no tiene como una sede, pero la otra, esta sí tiene sede acá. Recomienda la aplicación de los 3 principios básicos. ¿Sí? Y lo conocemos como ALAR: justificación, limitación de la dosis y optimización de la práctica. ¿Ok? Dale. ¿Qué es la justificación? Dale, denme la justificación, por favor. Tiene como objetivo garantizar que toda exposición esté debidamente justificada
cada aplicación de una práctica que conlleva a la exposición a las radiaciones, es necesario realizar un análisis riesgo-beneficio donde prevalezca el último aspecto. Léanla bien. ¿Y ustedes creen a qué está encaminado esto? Y se los he estado poquito a poquito trabajando para que se les vaya metiendo allá en la cabecita, poquito a poquito, al criterio. Recuerden el criterio. Cuando nosotros estamos bien preparados, bien formados, ese criterio, vamos a llegar a trabajar con buen criterio. Entonces lo que dice acá, mira, conlleva a exposición a radiaciones ionizantes, es necesario realizar un análisis. ¿Sí? Lo hicimos, ¿se acuerdan cuando les dije? Es un cráneo simple, pero es un paciente que viene por una... habíamos hablado de... ¿Síncope? No me acuerdo, cefalea. Tenía una cefalea, pero asociada a galactorrea. Sí. Y tenía otro que era... y que había salido con proteinuria, ¿cierto? Perdón, proteinuria no, sino... se me está olvidando la... olvidé la hormona bueno, De la hipófisis. de la hipófisis. Ahorita se me fue, ahorita cuando lo revisemos esto. Entonces hay que hacer ese análisis si realmente lo que necesitaba ver el médico era, pues si hay una enfermedad realmente a nivel del encéfalo, o estás pensando que se puede valorar esa hipófisis con un TAC de cráneo simple, con una tomografía de cráneo simple. Y pues si era lo segundo, no se podría hacer el estudio, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Pues interrogando al paciente, preguntándole qué quiere, cómo así. No, es que quieren ver si de pronto es que la hormona no está segregándose correctamente, porque la neurohipófisis no está funcionando. Ok, entonces no es el estudio, ¿ok? No es el estudio idóneo para hacer esa evaluación. Por eso, riesgo-beneficio. No se beneficia con el estudio, por ende no se puede hacer. Diga, mira, en lo personal, en mi vida laboral, yo comencé a ejercer esto prácticamente los 3 últimos años que llegué a laborar. Y tuve conflictos al principio, pero cantidad de conflictos. Lo único bueno era que yo tenía a mi favor a mi jefe, ¿sí? Porque le había dicho, pues que la es esta, tenemos que trabajar sobre esto, y pues me dijo, no, listo, tiene todo mi respaldo, claro está, ojo con lo que hace, tiene que estar seguro, si no estoy seguro no lo hago. Y efectivamente mandaban los estudios, se ve en ventana, y el paciente me llegaba, ¿qué le pasó, señor? Lo que pasó fue que se me torció la boquita, pero no, mire, ya la tengo bien. ¿Cuándo le pasó eso? Hace como unos 15 días. Por favor, ACV en ventana. Ventana dice que tenemos un rango de 3 horas y media para atenderlo. Eso significa ventana, para atenderlo y solucionarle lo que le pasó. Pero el paciente llega ya hablando un poquitico de comisura de la vía respirada hacia la derecha. Ya no aplica, ¿sí? Ya no aplica. Entonces, cuando dicen ACV en ventana, cráneo simple, angio, ¿sí? Someter a un poco de radiación al paciente, ¿para qué? Le hago el cráneo simple para ver qué cambios tiene, pero hacer todo el protocolo no. ¿Ven? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro, esto, la justificación. Y como les digo, de pronto al inicio ustedes están cogiendo la práctica, y lo van a analizar y dicen, si están seguros de lo que están pidiendo, no se hace, pues no lo hagan. ¿Sí? ¿Qué sucede con una radiografía de mastoides? ¿La harían o no la harían? Radiografía mastoides, no. ¿A qué sirve una radiografía de mastoides? Un oído, una tomografía de oído. ¿Sí? Lo contrario, estamos irradiando al paciente. Dale. ¿Y usted cuando se refiere al conflicto, se refiere al conflicto con el médico tratante? Sí. El conflicto con el médico tratante es... va a estar, mira, lo más posible es que de pronto con el especialista no se mete, que el especialista se sale por el otro lado,
yo necesito evaluar esto y se acabó. El general y el de urgencias, que regularmente son generales, ellos, como están también igual, cuando uno inicia, todos tenemos que aprender y tenemos que pasar por todo eso. De pronto no tienen muy claro cómo enviar el estudio. Para eso se hizo un manual de buenas prácticas, ¿sí? Hoy en día la ley del Instituto, el Ministerio de Educación sacó el manual de buenas prácticas, o sea, todas las diferentes profesiones tienen que realizar las cosas correctamente, especialmente salud. Entonces van a encontrarse más adelante con que ustedes tienen que hacer de pronto un curso de buenas prácticas, ¿sí? Y les van a explicar todo esto porque hoy en día eso es, digamos que está cogiendo el vuelo. Dale. Siempre recuerden hacerlo de la manera más diplomática posible, ¿no? No, yo tengo la razón y así se hace, ¿no? Doctor, es que no le sirve al paciente por esto y esto, miremoslo en esta parte, si la resonancia es más beneficiosa que esta, usted necesita ver esto, no lo podemos ver en la resonancia así, y ellos, no hay problema, todo lo contrario, lo van a tener después muy en cuenta para cualquier cosa que ellos tengan duda, de pronto lo llaman y si ustedes no lo pueden asesorar bien, pues llaman al radiólogo, pero lo importante es lo que les digo, si están seguros, de lo contrario, no lo hagan. Listo, el principio de limitación de dosis. ¿Sí? Dale, que Establecer límites de exposición para las personas y para trabajadores expuestos. Estos límites deben considerarse como un indicador evaluativo de exposición, de riesgo y de detrimento a la salud. El cumplimiento de estos límites garantiza la no aparición de los efectos determinísticos y limita al máximo el riesgo a padecer los efectos estocásticos, cánceres y alteraciones genéticas producidos por la radiación ionizante. Bueno, entonces, ¿cuál es el límite de evaluación de exposición ocupacionalmente expuesto? O sea, lo que ustedes van a hacer a futuro. Son profesionales. ¿Cuál es el límite como profesionales, como tecnólogos? 50 Anuales, exactamente. ¿Y cuál es el del paciente? Uno. ¿Un milisievert al paciente? Sí. ¿Un milisievert al paciente por año? Sí, son 5. No, creo que son 5. Para el público. No. Es que Para el público es un. Y para los trabajadores son 20. No, pero al año son 50. Pero al paciente son 5. Pero bueno, tabla que es lo que tenemos de medicina nuclear, la que él nos dio, decía. Ya dijeron, al público es uno, por allá dijeron, al público es uno. Sí. ¿El paciente es público? Pues en el documento que establecieron como que digamos una media que era de 20. La media, pero es que la están trabajando realmente aquí en Colombia se habla de 50, ¿sí? De 50. Ese 20 llega que en el mes, si se llegó a acumular 20, automáticamente hay que mirar a ver qué se hace, ¿sí? ¿Ok? O sea, no se puede superar el mes, pero realmente la ley lo dice que sí son 50. Público 1, ¿público quién es? La persona que está afuera en la sala, el que pasó por el frente de la secretaria que pasa, los diferentes enfermeras, camilleros que pasan por el área, no pueden tener más de uno. ¿Cuánto tiene el paciente? 5. No sé. 5. Miraron el documento, si le hacen una tomografía de abdomen, ¿a cuánto llega? Con equipo de bajo. Cinco, ¿no? Decía. Dice que 5, pero es para el público en general, anual. Bueno, pero es que esa es la normatividad. O sea, lo que pasa es que los documentos hay uno europeo y el otro es americano. El promedio que ustedes van a obtener de radiación en un abdomen va a estar más o menos entre 8 a 10. Entonces, realmente no solamente con ese estudio, pero si el paciente necesita que le hagan controles periódicos porque está en un tratamiento de radioterapia, etcétera, etcétera,
y lo tiene que hacer una tomografía cada 4 meses, ¿quiere decir que no le podríamos hacer más estudios? Pues ahí tiene que mirarlo el beneficio. La para el beneficio. paciente, pero- Exactamente, el Beneficio, riesgo-beneficio. Es eso. O sea, no hay límite, no hay como tal que al paciente solamente le pueda hacer un estudio porque llegó al máximo tope de radiación. No lo hay. ¿Sí? Si es necesario hacerle, por ejemplo, un politrauma, solamente cráneo, cervical, tórax y abdomen, ¿cuánto acumuló? ¿Sí? Y lo vea, le hicieron una cirugía, necesita un control, pin, le demandan otra vez cráneo, y si desgraciadamente se fractura la columna, pues también le meten la columna ya. Entonces, ¿y cuántos hay que hacer reparaciones? Por eso no hay tope con los pacientes. ¿Dale? Profe, ¿puedo hacer una observación? ¿Claro? Porque de pronto cuando tengan una reunión de maestros no se ponen de acuerdo con eso. ¿Claro? Dime cuál es el... Pues nosotros venimos desde el primer semestre escuchando que son 21 y pues ahorita usted dice que son 51, entonces creo que sería mejor que lo estandarizaran, así nosotros no tenemos confusión. Ok. Incluso en medicina. ¿Quién está dando en el primer semestre? El primer semestre anunció Julián. Ok. ¿Cuál es la polémica acá? Es que la normatividad cambia. ¿Sí? La normatividad Pero cambia. en medicina nuclear nos dieron esto también y nos dijeron 21. 21, ¿sí? Pero la normatividad cambió. Ah, bueno. ¿Listo? De pronto soy yo el equivocado. ¿Sí? Pues yo por eso le hago Claro, así tiene que ser. Y yo hablo con ellos, como lo hicimos en la semana anterior que hablamos, y lo que pasaba era que se estaban tomando, digamos, en el área los términos y los estaban comparando ustedes, y eso es lo que tienen que hacer. Y eso me gusta. Si no están de acuerdo, manifiéstenlo, con eso de una vez arreglamos. ¿Listo? Listo, profe. La próxima clase hablamos nuevamente de esto. Listo, profe. Bueno, dale. Principio de optimismo. ¿No, ya sé esto? No, hasta ahora No. Bueno, léelo. Bueno. Principio de optimización. Con Sí. este principio se trata de que desde el origen, planificación, hasta su uso y aplicación de cualquier fuente de radiaciones ionizantes se realice de forma tal que se aseguren los niveles más bajos que razonablemente se puedan conseguir, teniendo en cuenta factores económicos y sociales. Bueno, entonces, en este principio, ¿de qué está hablando prácticamente? Es como más bien como la administración de los recursos, o sea, frente a la clínica, ¿no? Bueno, ¿qué Porque otra esa cosa es? La parte económica. De la aplicación de la dosis. Sí, lo que hablábamos de la aplicación de nosotros mismos, que sea razonablemente. Exactamente. Ajá. Cuando hablamos de esa aplicación frente a las reacciones ionizantes, de la dosis que estamos tratando de que no suceda en el estudio. O sea, como tal, no en el paciente, en el estudio. La calidad del estudio. ¿Sí? Que la imagen no se vaya a deteriorar, porque bajo demasiado los factores y no puede de pronto ser diagnóstico. ¿Sí? No estamos hablando de que el estudio nos quede hermoso. ¿Sí? Estamos hablando de que el estudio sea diagnóstico. Por eso ustedes van a encontrar muchas veces en que el paciente les quedó rotado, ¿sí? Usted lo ve horriblemente rotado y alguien lo envió, pero lo leyeron. Y dices, pero ¿por qué no mandan a repetirlo tan feo si quedó rotado? Porque sencillamente es diagnóstico. El médico puede ver que está rotado, pero puede encontrar lo que están buscando, ¿sí? Y no es necesario irradiar al paciente. Obvio, la presentación del tecnólogo que lo envía así es pésima, ¿sí? Pero no implica a que tengamos que repetir el estudio. Dale. Bueno, los factores que inciden en la tomografía, en la modulación de la dosis, pues vamos a encontrar el posicionamiento. Recuerdan que en el posicionamiento yo les hablaba de que si el paciente se acuesta
Si tenemos este cráneo acomodado de esta manera, bueno, lo que pasa es que mi compañero me colaboró, pero él tenía una columna, tenía una cirugía de columna, entonces no podía flejar más, ¿sí? Limitación al flejarlo. La intención es que el mentón quede bien pegado, ¿para qué? Para que la cabeza baje de esta manera y nosotros podamos hacer esto. Esto sería prácticamente, tendríamos que realizar angulación, ¿sí? Pero si bajamos el paciente bien, pues esto desaparecería y podríamos hacer esto. Ya, sin angulación, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, si lo angulamos, nos va a dar más dosis, mientras que tengamos el gantry completamente vertical, la dosis va a permanecer más baja. ¿Listo? Dale. Bueno, los elementos de protección, dale. En las mujeres embarazadas, a ver, cuéntenme, a ver, que ahí yo creo que ahí voy a tener otra polémica con ustedes. Depende. Tiene que haber un consentimiento informado. Sí, listo, aparte del consentimiento informado, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Ah? ¿Pero qué le van a hacer? ¿Pero qué le van a hacer? Exactamente, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? ¿Sí? O sea, Depende. ¿cuál principio vamos a utilizar allí? La justificación. Exactamente, la justificación. Si la señora embarazada se cayó y se fracturó el piecito y el médico le quiere hacer la cirugía y quiere tener el estudio para hacer la planeación, ¿se justifica o no se justifica? Sí. Pues no, cuando tenga el bebé. Pues, Ya dijeron una, cuando tenga el bebé se le puede hacer. sí. Otro dice, no, sí, porque se necesita para hacer la planeación de la cirugía, pero de pronto la radiografía no le podría servir. O sea, no. Pero digamos que está embarazada y no Pero sería lo mismo, ¿no? no tiene Pero creo que se puede tomar. Ahora vamos al pasado. ¿Qué sucedía antes cuando no se rodeaban las mujeres embarazadas? ¿Por qué el ortopedista hacía esa cirugía sin necesidad de la planeación con la tomografía? Pues había para Pues de pronto para ir con algo más. el conocimiento que tenía. Examen clínico. El conocimiento que tenía, porque es que desgraciadamente hoy el médico se está formando en que la información se le tiene que pasar toda, y él está dejando a un lado lo que es la valoración. El caso del ACV, no hace la correcta valoración y vaya que le hagan mitad, ¿sí? No mira, no hace la valoración completa sobre si sí o no. Bueno, ahora habla de documentos, dice lo último que salió, dice no es necesario protegerlas. Si usted realiza una colimación correcta, lo que recibe el bebé es insignificante. ¿A partir de qué semana? Después del tercer ¿Del tercer trimestre? Profe, en el caso Sí. de que haya una apendicitis y no se pueda descartar por ecografía, resonancia magnética. ¿pues Sí. Pero acá hay un caso que sí es exclusivo de tomografía y que hay que hacer obligatorio el estudio, y es la angio-TET por El TET. TEP. ¿Sí? El TET, el tromboembolismo pulmonar, es frecuente en las mujeres, ¿sí? Porque pues ese cambio que sufre la mujer, el cuerpo, digamos que trata de rechazarlo, y una de las maneras es creando trombos, porque tiene pues un cambio en su flujo sanguíneo. Entonces allí hay que obligatorio hacer el estudio, porque es el más específico, ¿sí? Por resonancia se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no es tan específico. ¿Cuánto se demora la resonancia? Se puede demorar, realizar el estudio, estamos entre 40 minutos. ¿Qué tan disponible está esa resonancia? Pues habría que ver qué tan disponible está, que pasemos en urgencia para hacer el test. ¿Listo? Pero, porque la tomografía es el estudio para poder determinar si hay TET, no es por lo rápido, por lo específico y sensible, y que se puede inmediatamente pasar a tratamiento, ¿sí? Cualquiera medicado
o si es necesario hacer intervención, no se hace. ¿Listo? Bueno, eso lo dice la nueva norma, no es necesario. En el pasado, ¿qué se hacía? Bueno, se dice, lo que pasa es que usted puede colocar el delantal, un delantal plomado, uno acá adelante, el otro en la parte posterior. ¿Y por qué se colocarían dos? Por la radiación. No solamente uno. ¿Por qué? Radiación. Por los detectores. O sea, por lo que tú nos decías por la fila de detectores. El paciente está acá, ¿cierto? ¿Por dónde recibe? Por lo que da la vuelta. Exactamente, tenemos 360 grados. Por eso tenemos que protegerlo por abajo, por encima. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues se protege el abdomen. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dicen los documentos? ¿Sí? Dice, el proteger al paciente se puede incurrir en pérdida de la información. Yo tengo que proteger hasta acá, ¿sí? Porque si voy a hacer como tal el TEP, pues tengo que mostrar el pulmón, y si lo coloco acá, pues va a ocasionar que no tenga información del resto del pulmón, ¿sí? Entonces, es lo que dice el documento. No proteja para evitar repetir. Baje la dosis lo más que pueda. ¿Listo? Entonces, esto es discutible, esto se ha presentado de que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Pero estoy hablando de lo que dice la información última. La próxima clase vamos a dos clases, una clase adelante, no la próxima, la otra. Les voy a compartir un documento de medios de contraste, no, yo lo voy a compartir para que vayan leyendo. Y el consenso que se hicieron de medio de contraste, y van a encontrar que hay cosas completamente opuestas a lo que la mayoría conocíamos, y los que están trabajando les van a decir, ¿quién le dijo? Eso es mentira. Porque cambian, las cosas cambian. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede en las embarazadas si les llega el caso? Yo prefiero proteger. En lo personal, yo les protejo. Yo protejo. ¿Sí? A pesar de que el embarazo esté avanzado, yo protejo. Y de igual manera, la probabilidad de un evento que implique que la radiación va a afectar al bebé es muy baja, pero yo prefiero proteger. ¿Listo? Bueno, dale. Profe, otra cosita. Es que he visto un par de casos en los lugares que he trabajado. ¿Tú trabajas en salud? Sí. Que llegan las pacientes que dolor de cabeza, que esto, les hacen tag de cráneo y están embarazadas. Pero pues es difícil saber que están embarazadas porque pues ya en el primer trimestre, ¿no? Y pues no tienen sospecha ni nada. ¿Te pregunto alguna discusión de eso? Que ¿cómo hacen para protegerlas? ¿O cómo, o sea, cómo hacer una buena práctica? Una encuesta para... Entrar a la práctica. Sí. La obligación de que el paciente no llegue a tener dudas o de que esté embarazada viene desde el médico que la trata hasta el enfermero que recibe en esta de tomografía, en el área de tomografía al paciente. Siempre se les pregunta cuándo fue su última fecha de menstruación. Ni siquiera atrás de la hacen prueba de embarazo. Eso entra dentro del protocolo. En la lista de chequeo está eso. Señora, ¿hasta cuándo fue su última menstruación? Entonces, soy irregular. Ah, bueno. ¿Y cuándo fue? Hace como 3 meses. ¿Tiene sospechas? No, toca que se haga la prueba. Sí. ¿Sí? No, pues yo, perfecto, yo tuve tal tiempo, hace 2 días, 3 días, 10 días, bueno, no hay problema. Pero si a esto, eso hace parte del interrogatorio, bueno, cuando ustedes van a atenderlo para evitar eso. ¿Listo? Bueno, entonces los factores que en la tomografía para la modulación de la dosis podemos utilizar el kilovoltaje.
si vamos a inyectar medio de contraste, ya les había dicho que podemos bajar ese kilovoltaje porque ese medio de contraste químico que entra a la sangre nos ayuda a diferenciar mucho, va a realzar los tejidos, ¿cierto? Y va a podernos ayudar a diferenciar esos tejidos. Entonces podemos bajar ese kilovoltaje. ¿Cuánto lo podemos bajar? La mayoría de equipos nos da 4 opciones, ¿sí? Los que son de más detectores, esas opciones ya no son iguales, son mucho más bajas, hay incluso de 60 kilovoltios. La mayoría que ustedes van a ver van a estar sobre 80 hasta 140 y eso lo pueden bajar a 80, digamos así. Si van a hacer un abdomen que estaba con 100 lo pueden bajar a 80 y esto pues en medio de contraste les ayuda bastante a evitar que el ruido afecte esa imagen, ¿vale? El miliamperaje lo podemos, si subimos el miliamperaje, pues el ruido va a disminuir, si lo bajamos el ruido va a aumentar. Pero tenemos que trabajarlo de tal manera que nosotros podemos bajar ese miliamperaje, el ruido aumenta y tenemos herramientas sencillamente para que esa imagen que nos quedó muy ruidosa la podamos suavizar. Ya lo vieron en el visualizador, ¿cierto? En la herramienta de visualizador. Ahí aparecían filtros y simplemente yo puedo darle un filtro de suavizamiento que aparecía como smooth. Entonces mejora en esa imagen. ¿Listo? ¿Vale? Y pues, ¿qué pasa con la modulación del NAS? Pues tenemos el Scout View que nos ayuda a modularlo, ¿cierto? Máxima altura, máxima anchura. Él decide qué técnica va a colocar en determinado sitio dependiendo del espesor, ¿sí? Y de la conformación del tejido, pero en los niños nos cambia esto, porque si nosotros le colocamos automático a ese miliamperaje, el niño, su mayor, tenemos que la composición muscular es baja, ¿cierto? Que aún no tiene como tal un tono muscular alto. Y lo otro es que la composición en la mayoría de los tejidos va a ser más agua. Cuando el equipo detecta esto, pues sencillamente él va a colocar una técnica homogénea prácticamente para todo, ¿sí? Cuando encuentre una estructura más baja, pues él sigue con la misma técnica. Pueda que la técnica sea la ideal, la adecuada, pueda que no. Entonces, por eso los protocolos de adultos nunca sirven para niños, porque la técnica cambia completamente, baja bastante, ¿sí? ¿Y baja con qué? ¿Respecto a qué? Ya lo habíamos hablado, con respecto a la edad del niño, al tamaño del niño, ¿cierto? Como les decía, puede ser un niño de 12 años, ¿sí? Un niño de 12 años desnutridito, 12 años. Pero llega un chico por allá de otro sitio bien acuerpado, un costeño bien alto, todo sí, pues claro. es diferente, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno toma el protocolo, porque lo que les digo, puede ser el niño de 12 años, pero si está desnutridito y tiene sus problemas ahí de constitución, es necesario bajar la técnica, ¿sí? Vale. El pitch, entonces, bueno, el pitch, podemos utilizar un pitch a todos y si haríamos un pitch traslapado, ¿cierto? Solapado también, como le dicen, montado, ¿eh? Para que esa imagen quede muy bonita, la información sea lo máximo, las reconstrucciones nos queden excelentes y de igual manera pues lo hacemos mucho más rápido, ¿sí? Puedo colocarle un giro rápido y perfecto, pero la dosis baja. Esto lo puedo hacer secuencial y bajaría la dosis bastante. Pero ¿qué estamos arriesgando? ¿A qué? La pérdida de información, exactamente, la pérdida de información. Entonces, pues el ideal es utilizarlo en helical, ¿sí? Pero un pitch casi 1 a 1, ¿sí? 984 a 1. Ya les había explicado que prácticamente se dice 1 a 1. Dale. Bueno, acá vemos qué es lo que sucede. Bueno,
esta tabla está centrada en un equipo, pues no de los últimos en Guaracha. Es lo que regularmente se trabaja en la mayoría de sitios. Estamos de 32 a 64, más o menos 16 detectores también. Pero des en cuenta cómo incide la radiación y a qué equivale, ¿sí? Eso es lo que se está trabajando. Y que hoy en día la dosis tiene que ser lo más bajo posible. ¿Listo? Lo más bajo posible. Entonces hay que pues tener en cuenta eso. Imagínense que un abdomen 4.5 años equivale de radiación ambiente. Sí, Muy sí, alto. sí, sí, sí. Dale. Bueno, entonces los factores para la modulación de la dosis, dale. Tenemos que el CTDI y el DLP, ¿cierto? Son mediciones estandarizadas para la dosis efectiva. Efectiva, ¿listo? ¿Y qué es la dosis efectiva? Es el riesgo relativo por la radiación recibida. ¿Ok? En los documentos estaban hablando de las dos, ¿cierto? Había una, ¿cuál era la otra? Absorbida. No hay que confundirse. ¿Listo? Dale. Entonces, tenemos el primero, que es el índice de dosis en tomografía computarizada. Índice de dosis de tomografía computarizada, índice de dosis de tomografía computarizada, que es sencillamente la dosis depositada en un solo corte y adicionando la dosis absorbida por este. Eso estaba ahí también en el documento. ¿Claro? Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de CTDI, estamos hablando Un solo de corte. un solo corte, exactamente. Dosis de un solo corte. ¿Listo? Listo. Y teniendo en cuenta la dispersión fuera de este, ¿no? Ojo, porque hay radiación dispersa por esa sencilla razón. Tenemos acá, digamos que ese es la área que estamos, que está el tubo, ¿sí? Y emite radiación de esta manera. ¿Cuál sería la radiación que está sobrando? ¿Sí? ¿Sí es claro? Si trazáramos aquí una línea recta, esto sería la radiación dispersa. Y esta. ¿Sí? Bueno, entonces, clarísimo el CTDI. Dale. Bueno, y viene estas medidas no salieron, bueno, vamos a hacer un cálculo matemático. No, eso necesitó comprobarse. ¿Y cómo se comprueba? Pues se utiliza un dispositivo que es una cámara de ionización en la cual se puede hacer esa calibración, esas medidas en el equipo que correspondan y ahí mismo se alinea, ¿cierto? Y se da la uniformidad. Cuando se instala el equipo, ellos utilizan esa cámara de ionización precisamente para calibrar el equipo, ¿sí? De que esté dentro de esos rangos que son los que realmente dan las características de los diferentes tejidos, que sean verdaderos, que sean cercanos. Entonces, esta cámara de ionización tiene un lápiz que mide 100 milímetros, 10 centímetros, ¿sí? Y con respecto a esto, se hace la calibración. Tiene dos Phantom, un Phantom que es de 32 centímetros y otro que es de 16. ¿Y por qué tiene dos Phantom? ¿Por qué se les ocurre? Dos Phantom. Exactamente. El de 16 se utiliza para los exámenes de niño y el de 32 para los de adulto, pero el de 32 se utiliza en cráneos de adultos. ¿Sí? O sea, no quiere decir que el de 32 todos los exámenes van a ser con un rango de 32. El cráneo se hace con 16. ¿Listo? Por eso cuando ustedes terminan el estudio, ahí desaparece. A un ladito 16 o 32. ¿Listo? Vale. ¿Cuál sería la diferencia? Que si ustedes utilizan el de 32 para hacer un estudio de niños, ¿la dosis qué va a pasar? Aumenta.
¿sí? Aumenta, porque está calibrado para que sea con valores más altos. Entonces de ahí aparece lo que es la figura del CTDI 100, ¿sí? No es como tal una medida, es la referencia, es la base para esas medidas, ¿sí? Por eso está hablando de 100 milímetros y está tomando un rango, el rango que les decía, y que queda por fuera, ¿cierto? Miren, si estuviera aquí el cráneo, pues queda esa dos partes, una antes y otra después, que queda como que hay que tenerla en cuenta para agregarla a esa dosis. Por eso habla de menos 5 y de más 5. ¿Ok? Se agrega ese valor. Lo tienen en cuenta. ¿Listo? Entonces, ese CTDI 100 realmente lo que nos sirve es en el momento de la calibración. ¿Sí? Y se tiene en cuenta sirve cuando se da la dosis que esté incluido esa radiación que antes no se tomaba. Listo, dale. Bueno, el índice de dosis en tomografía ponderado, CTIW, es que tenemos a nuestro pacientico. Ahí decía algo de X, Z, Y y Z. Los planos, que sí. Tenemos X, Y cuál sería la Z. La profundidad. La profundidad. Lo da la mesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Que el fotón llega aquí con una energía, ¿cierto? Pasa y va perdiendo energía y sale con una energía mucho menor a la que ingresó. Quiere decir que en el centro, esta energía que entró aquí alta, pues equivale más o menos a la mitad de lo que va a salir. Más o menos. ¿Por qué? Porque si aquí se encuentra con la columna, pues se va a deteriorar más esa energía, va a perder más energía el fotón. Pero si aquí no estuviera la columna, si no estuviera un riñón, pues no va a ser lo mismo que si se hubiera estrellado con la columna. ¿Se me entiende? ¿Se me hago entender? No. ¿Cómo lo puedo hacer en lo blanco? Sí, no se ve. Bueno, entonces, digamos que este es el paciente. Llega un fotón, ¿cierto? Con 80 kiloelectronvoltios. Pasa a la piel, no hay problema, perdió ahí unos cuantos kiloelectrones, siguió pasando, llegó al abdomen, al estómago, al intestino, perdió energía, pero llegó aquí a la vértebra, ¿cierto? Y acá digamos que había perdido apenas, eran 80 y perdió 20, digamos que perdió 20. Pero cuando llegó a la vértebra, como es un tejido que no permite, que absorbe esos fotones, llegó con 80 y salió con ¿cuánto? Pongámosle con 10 kiloelectronvoltios. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, si esto no hubiera sido así, si esto hubiera sido todo tejido blando, entró con 80 y al salir acá todos los tejidos que se encontró eran tejido blando, no hubo tanta atenuación, salió con 60. ¿Sí me hago entender? Por eso les puedo decir que, perdón, que se va a aplicar siempre el mismo valor, porque depende de la conformación del tejido. ¿Sí? La energía se pierde también dependiendo del tejido que se encuentre por esa conformación. Por eso, este término no habla de que la radiación que está en la periferia, ¿sí? Y a la salida de sino en el centro. Toma los dos valores, tanto de la periferia como del centro, para determinar esa dosis. ¿Sí es claro? Lo pondera para poder saber realmente cuál fue la dosis. Bueno, ¿dudas, preguntas? Dale.
Y el producto de dosis longitudinal, ¿sí? El DLP, es realmente el cálculo teniendo en cuenta el eje Z, o sea, la mesa, el desplazamiento de esa mesa. Pues ahí que se tiene en cuenta el área que se está, la distancia de esa área que se está barriendo, ¿sí? Entonces, como estábamos hablando de este eje Z, tenemos cuánto es esa área que se está barriendo, ¿sí? Por eso en uno de los ejercicios dice que si el área de barrido era de 40 centímetros, cuál fue la dosis, etcétera, etcétera. Está teniendo en cuenta esa área de barrido, ¿ok? Entonces, ahí ya estamos hablando de que, dale, bueno, las fórmulas que estaban allí, dale. ¿No vimos el volumen? No. ¿No hemos visto el volumen? No. Me parece que se pasa. Dale la otra vez si está el volumen. No, devuélvete. Pues se saltó el volumen. Ahí está. Por eso es que en el CTDI volumen, ¿sí? También están los tres ejes, pero se tiene en cuenta el total de todo lo que se hizo el barrido, ¿sí? Se tiene eso en cuenta. Y se le agrega, dale, ahora sí, el DLP para saber exactamente ese volumen con respecto a esa longitud es el DLP. ¿Ok? Bueno, ¿claros ahí? Ahora sí, dale. No sé qué es. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La dosis efectiva, ¿cierto? Dosis efectiva. El equipo que nos arroja, el DLP. Él nos está diciendo, mira, acá está el DLP, míralo, acá está el total DLP. Pero no nos dice cuál fue la dosis efectiva, si fue la carne, fue el todo esto. Está bien. Esos valores, vuélvete. Es que están por fuera de la pantalla. No, están estos acá. Estos valores, si verán los documentos, variaron, ¿cierto? Y es algo que nos han puesto de acuerdo tanto los gringos con los europeos, porque difiere de esas dos entidades que vigilan la radiación. Ellos tienen valores diferentes, ¿sí? Los europeos de pronto son un poquito que no hay problema, puede variar un poquito, no hay problema, los otros no. Entonces difiere de eso. Pero lo que se trae es que si algún día ustedes quieren saber cuál fue realmente la dosis efectiva que recibió el paciente en el abdomen, ¿sí? Ustedes toman este valor, pueden mirar el americano, el europeo, hacen esa operación. Hay que tener en cuenta el equipo, si es un General, si es un Toshiba, si es un Philips. Philips va a aparecer con la europea, General con la americana, la Toshiba con la americana, ¿sí? Difiere, porque los fabricantes, pues, de donde sacan, toman una referencia. Entonces, simplemente toman el valor del abdomen, hacen ese cálculo y pueden sacar la dosis efectiva. ¿Listo? Esa dosis efectiva, realmente ustedes terminan el estudio, cuando terminan el estudio, pues esto es obligatorio enviarlo. Siempre terminan el estudio, envían todas sus reconstrucciones, todo lo que adquirieron y obligatorio la dosis. Por ley, acá está establecido de que debe adjuntarse en los estudios la dosis, ¿sí? Entonces, importante esto. Lo que les decía, mire, 32. ¿Y qué está? Cuerpo, ¿sí? Si hubiera sido un cráneo, aparece 16. Y si hubiera sido el cuerpo de un niño, hubiera aparecido 16. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, y los efectos biológicos que pueden ser deterministas, que se produce la muerte celular, ¿sí? Y estos pues prácticamente se dan en exposiciones muy altas de radiación, ¿sí? Muy altas, y pues el daño es evidente, se puede ver casi de inmediato, ¿vale? Y el estocástico, que ya va a ser algo que se puede ver a futuro, ya cuando hay
una modificación de ADN, en fin, esto. Lo que pasó con el caso que leyeron que se veía la alopecia en un sector. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Listo? Ya. Haces un por prendes la luz.